hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Quisiera ser como Epa y aferrarme a mis raíces, saltando como un chucao y comer muchas lombrices. Los estudiantes bien, participaron harto, fueron muy profesionales con su trabajo en equipo, aprendieron mucho sobre su historia, sobre sus colonizadores, sobre sus familias, porque hay muchos estudiantes acá en este curso que son de familia, descendientes de colonizadores, entonces creo que fue muy significativo, lo pasaron muy bien, conocieron gente. Así que sí, me parece que fue un aprendizaje profundo. Una linda experiencia, se aprendió harto, que fue bacán porque estuvimos haciendo hartos proyectos y estuvimos entrevistando a hartas personas. Me gustó porque voy a participar en algo que capaz en unos años más podremos ver a hartas personas y también saber sobre la historia de Chinchip. Entrevistamos a personas que sabían sobre los crímenes de Chile Chico, de la guerra, de todos los antepasados. Fue mucho porque pude apreciar que pude estar ahí entrevistando a la gente. Igual yo creo que a mis compañeros también les haya gustado porque también pudieron grabar, vimos la experiencia y que después compartimos entre todos y todos pudimos participar del programa. Yo como profe de esta escuela quiero agradecer la oportunidad a Acciona, quiero agradecer la oportunidad al equipo directivo de esta linda oportunidad que nos dieron y espero que se siga repitiendo por muchos años más, porque ver la carita contenta de los chiquillos, que estén haciendo otro tipo de aprendizaje, el salir de sala, el compartir con la comunidad, encuentro que es maravilloso. La historia de mi escuela es la historia de mi pueblo. Capítulo 1. Primeros colonos. ¿Qué información nos puede entregar acerca de la colonización de Chile Chico? Nuestra región, la región de Aysén, es la región de más reciente colonización en Chile. Y en el caso específico de esta zona de Chile Chico, este es un valle que estuvo habitado originalmente por los tehuelches o los ahoniquén. Y los primeros hombres blancos que llegaron a esta zona lo hicieron a través de Argentina, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Eran chilenos que habían ido buscando mejores situaciones para vivir en Argentina, pero en Argentina también de alguna manera no encontraron esa oportunidad y empezaron a recorrer hacia el sur buscando tierras que entre comillas estuvieran libres. Y se afincaron en este lugar, como también en viajar hacia el sector del ciudad y algunos se penetraron un poco hacia lo que hoy día se conoce como Puerto Guadal, que en esa época lo conocían como Ushuaia. Los primeros habitantes llegaron en 1902, 1903, 1904 a mirar cómo era por acá, a dejar unos animalitos, a hacer una tapera que se llamaba, que era una mejora como una pieza, sí, pero con madera con malla nomás. ¿Cómo era la vida en esos tiempos? ¿Cómo era la vida en ese tiempo? Era difícil, era muy autosustentable, o sea, no había negocio, no se podía ir a comprar. Todo tenían que hacerlo las mismas personas. La ropa de los niños, ¿qué creen ustedes que la hacían? Las mismas mamás. Para poder comer carne, por ejemplo, había que criar animales para comer carne. Yo creo que presentaron varias dificultades, no habían camino. O sea, ¿en cuánto demoraban irse de aquí a, no sé, viajar a Coyhaique? 2 o 3 semanas a caballo. La gente no tenía negocios. ¿Dónde iba? A lugares que ya existían, como Comodoro Rivadavia. ¿Cuánta gente vivía en esos años en Chile Chico? A ver, eran 25 familias más o menos en 1918, bastante gente sola también. Gente sola porque eran peones de otros, eran cuidadores de otros, eran amansadores de caballos, por ejemplo. Era gente que vivía sola y que vivía además, no radicaba, sino que había mucha gente en ese tiempo que viajaba de lugar en lugar, de estancia en estancia, ejerciendo su oficio, digamos. ¿Cuáles fueron estas familias, estas primeras familias que ustedes recuerdan los nombres, los apellidos? ¿Lo conversamos una vez o no? Sí, con Catalicio Jara, muy bien. Jara Burgos, era él. Don Manuel Jara Burgos, que era su hermano, eran hermanos. Cantalicio Jara Burgos.
La familia Avilés, muy bien. La familia Avilés. Que vivían donde está el río Avilés actualmente, donde dice del río para Machinal. La familia Avilés. La familia Fica, muy importante, sí. La señora de don Cantalicio Jara, la señora era viuda. Entonces ella había, con su marido, que era apellido Fica, habían tenido 3 hijos. ¿Cierto? Y después, cuando grande, después de enviudar, o sea, falleció su marido, ella se casó con el señor Cantalicio Jara. Pero los Fica, que eran Fica Burgos, eran sus hijos, no tenían su apellido, pero él los crió como hijos. No tenemos que olvidar a la familia Benavides, no tenemos que olvidar a la familia Quesada, la familia Rivera, la familia Vázquez, la familia Foysic. Son familias antiguas, son familias de los que llegaron primero y lucharon por sus tierras. Quem foi a persona con más influencia o poder en la colonización de Chile Chico? En la colonización de Chico, creo que la figura más relevante es don Cantalicio Jara. Don Cantalicio Jara, si bien es cierto, no fue de los primeros en llegar, no fue de la primera oleada, pero fue el que tal vez, primero era el que tenía las lucas. Pero así como él también hay otras personas, Manuel Jara. Él cuando se creó Chile Chico, él donó este terreno. Dijo, mira, desde el Cerro de la Bandera hasta el Arroyo Burgo, ese lugar yo lo doy para que creen un pueblo. Muchos de los nombres que tienen acá también son personas que tienen portadas. Santiago Eriksen, seguramente ustedes han escuchado hablar de una calle que se llama Santiago Eriksen. Los Santiago Eriksen, un danés, un extranjero que también llegó, no llegó en el grupo de colonizadores, pero estuvo después, fue el que echó las calles de Chico. Así, si uno ve esta estructura que tiene Chile Chico, estas calles largas, estas cuadras, todas esas salieron de la cabecita de don Santiago Eriksen. Yo creo que también es importante algunas personas como Antonín Silva Ormeño, que si bien es cierto no fue parte de los pobladores de acá porque vivía en Balmaceda, pero fue una persona que también incentivó mucho el tema de que los pobladores se quedaran acá y pelearan. Capítulo 2. La Guerra de Chile Chico. Al recordarles, chicos, que la Guerra de Chile Chico, producida en 1918 por una contraposición, ¿cierto? Los pobladores querían quedarse y alguien desde Santiago remató los terrenos y quería quedárselos, tiene que ver con la contraposición de las 25 familias, que te digo yo, más peones libres, contra grandes capitales que querían poner ovejas y criar miles de ovejas. En 1918 hay una pelea, un enfrentamiento con fallecimiento, por eso se llamó la Guerra de Chile Chico. Efectivamente no fue una guerra con tanques y con nada, sino que fue una guerra con escopeta, revólver, cuchillo. ¿Sí? Y hubo enfrentamiento y murió gente. Por ello tenemos que recordarnos siempre que esta tierra es nuestra, podemos vivir acá libremente por el sacrificio de ella. La calle Bernardino no se llama así por un señor que no estuvo en la confrontación física, sino que él viajó a pie, a caballo, en tren, desde Chile Chico hasta Buenos Aires. Se entrevistó con el presidente Irigoyen, así se llama el presidente argentino, y le dijo, tenemos un problema en el sur del territorio chileno y estamos enfrentándonos a la policía chilena y resulta que hay policía argentina. Carlos Freixas había difundido la idea de que aquí habían bandoleros, personas de mal vivir, ladrones de animales, y que todos aquí querían matar a los ricos. Como había difundido esa idea, el gobierno argentino había puesto, ojo, que hay muchos bandoleros, vamos a poner una policía aquí para ver si hay que atacarlos, los atacamos. Gracias a don Belarmino Burgos, que dio la tremenda vuelta y se fue a Buenos Aires a hablar con el presidente Irigoyen, argentino. El presidente Irigoyen mandó un telegrama rápidamente y dijo, saquen a los policías de ahí, porque no es cierto lo que ha contado este Carlos von Flash. No es cierto, porque yo hablé con don Belarmino, que es uno de ellos, y es un señor de la familia, tiene señora, tiene hijos, está tranquilo, tiene papeles que dicen que ellos pueden estar aquí. Estimado señor Sanfuentes, me alegraría que usted ayude a estas personas chilenas porque son buenas personas. Yo los vi, conversar con uno de ellos que se llama Belarmino Burgos. Y que le diga a su ministro de tierras, que se llama Arturo Alessandri, que estas tierras son de las personas que viven ahí y no de los que viven en Santiago. ¿Sí? Presidente Sanfuentes, el ministro Alessandri, que posteriormente sería presidente, dictaminan que los trabajadores, la gente de aquí, los campesinos, tuvieron sus tierras. Aquí hubo, en la Guerra de Chile Chico, hubo
enfrentamientos, hubo víctimas que secuestrados, digamos, que fueron adelante, y hubo también acción de legalidad, o sea, de buscar la legalidad a través de donde la Vino Burgos, que viajó hasta Buenos Aires. Ese viaje ya es una aventura en sí mismo. Capítulo 3. Nace un pueblo. ¿Cuáles fueron los principales trabajos durante el periodo de la colonización? Bueno, fundar un pueblo yo creo que no es fácil. Crear ciertos servicios básicos, no como lo entendemos hoy día. En esa época no había ni luz, ni agua, ni nada de eso. Pero sí había un sistema. Por ejemplo, se creó un sistema para abastecer de agua a la gente. Existían los aguateros, personas que iban con los tremendos tachos, iban al lago, llenaban con agua y después vendían el agua y le iban repartiendo a los vecinos. Entre el 29 y el 30 empiezan a aparecer, empieza a llegar el primer retén de carabineros, el primer registro civil o el guardia oficial civil, que para poder hacer los nacimientos, se crea el cementerio. Y saben que hay un cementerio que se llama el Cementerio Viejo, que está en un sector de Chacra, donde están enterrados todas estas personas que hablé. Canto Alicio Jara, Pedro Burgos, Lucía Mendoza, Santiago Erice, Melquiades Rivera, varios más, los carabineros que murieron en la guerra, están enterrados en este cementerio viejo. Después ese cementerio, como se fundó el pueblo acá, quedaba muy lejos, donde se cambió por un cementerio por el sector camino al aeropuerto, que vino una crecida al río Genimeni, un río que ustedes creen que está allá nomás, pero resulta que el río a veces crecía y llegaba hasta acá. Hasta aquí donde está el río Márquez, hasta allí para Río arrasada con la crecida, porque los inviernos eran muy distintos. Y en una de esas, ese cementerio, el segundo cementerio, conocido también como el Cementerio de las Piedras, también fue arrasado. Y lo cambiaron finalmente al cementerio que tenemos hoy día, el cementerio municipal. El edificio más antiguo que está en el radio urbano es el que fue el primer retén de la década, que es una pequeña casita que está en esquina enconchada con el puesto de minero. Aquí está el puesto de minero, en la otra esquina, al frente del señor Lambert, está ese fue el primer retén de y es tal vez el edificio más antiguo que se data. Debe ser de entre 1920 a 30, por ahí. Capítulo 4. La misión de enseñar. Bueno, ¿usted nos podría contar sobre la historia de la escuela y del liceo? Siempre hay que hablar de los primeros. Yo diría que la primera persona que enseñó acá fue la señora Lucía Mendoza, que ella es la esposa de don Pedro Burgos. Pero que se enseñaba en esa época a leer y escribir, eso es lo que enseñó en su casa. Hay que pensar que en esa época la mayoría de las personas eran analfabetas. Eran muy poquitos los que sabían leer y escribir. Era una casa, un privilegio saber leer y escribir. Después hubo un profesor que tuvo un tiempo que se llamaba don Arsenio Meno, y él también, pero él lo hacía ya en una casa. Y esa casa está en un lugar que hoy día se llama La Pampa del Colegio. Don Arsenio era una persona que no había estudiado para ser profesora. Lo que pasa es que él era como más culto. Entonces él le enseñaba a los niños a leer, escribir, sumar, restar, lo básico. Pero la primera profesora que llegó a la zona de manera oficial, por título y enviada con el Estado, fue doña Luisa Rabanal Palma. Llegó en 1928. Se mantuvo durante mucho tiempo como la directora de la escuela. Una vez que ella misma creó la escuela, ella lo que hizo fue la campaña para que convenciera a todos los vecinos que había que crear una escuela con la cancha de chicos por un edificio, y la creó el 21 de mayo de 1929 en lo que es la delegación o la gobernación, digamos, provincial. Ahí se cuenta la historia de que vería que se pudo la escuela y se fundó Chile Chico, se metieron todas las actas o algunas cosas en una botella y se enterró en esa botella en alguna parte de esa zona. Es una leyenda que se hizo. Capítulo 5. Historia de la escuela. ¿Nos puede contar sobre los comienzos de su trabajo como profesora en Chile Chico? Mira, yo llegué a Chile Chico el 23 de abril de 1960. A la escuela mixta número 3 se llamaba ese tiempo, y nuestra escuela estaba situada donde está el liceo. Ese frontier era nuestra escuela. Hice todos mis años de servicio en la escuela. Eran difíciles esos años, yo era joven, que no había los adelantos que tienen ustedes hoy día. Yo sí, por una época en que la luz se daba a las 6 de la tarde, se nos daba a las 11. Por eso había una manta ahí que daba la luz. Y la televisión no se llegaba
llegaba con unos videos, siempre llegaba a casa, siempre veíamos noticias con la caja, todo esto. Entonces tú tenías mucho tiempo para jugar. Pero los niños tenían un poder creativo, ellos se creaban los juguetes, jugaban, los recreos eran recreos para jugar, jugaban a la ronda, lo que ellos quisieran, al lazo, la bolita, cada juego tenía como sus temporadas. Los profesores de tiempo no habían para docentes, como le llaman ahora, asistentes de la educación. Los profesores hacíamos turnos para cuidar a los niños durante los recreos. Teníamos de primero a sexto año de básico, o sea, primario se llamaba ese tiempo. ¿Dónde estaba ubicado el escuela? Ahí es donde está el Liceo Oro. En nuestra escuela se llamaba Luisa Cabanal Palma. Aquí no había liceo, sí, no había educación secundaria, lo que se llama educación media. Pero sí había la necesidad porque los niños llegaban a octavo básico y después no seguían estudiando, no había liceo. Tenían que irse, se iban a Maicey, Topayay, que guarda fuera, no. Hasta que Iván Sanzana, capitán de puerto de acá, se juntó con un grupo de amigos, personas, vecinos de acá, y dijo, ¿por qué no tenemos un colegio? Le paramos a niños para que den exámenes libres en AICEP. Se juntaron con un profesor, un enfermero, un odontólogo, distintas personas que no eran profesores, pero que estaban expresados. Eso fue en 1962. Y nació en abril, mayo, nació el primer colegio particular que se llamó el Lago General Carrera. Y después ya en el año 63, 64 se autorizaron a que sea el liceo acá, y ahí se contrataron profesores. Y empezó a funcionar en lo que está el hospital, frente al hospital. Ahí empezó a funcionar el primer liceo, que se llama Liceo Particular General Carrera. Y después, hacia el año 84, se creó el Liceo Luisa Cabanal Palma, que agrupó a la escuela y al liceo. Y estaba de primero básico a cuarto medio, todos juntos en la misma forma. Y el año 90 se quemó. ¿Saben que se quemó todo? Se quemó toda la escuela. Toda el liceo se quemó entero, tapado algo completo. Falleció una profesora del liceo. ¿Nos podría contar sobre cómo fue el incendio de la escuela y sus consecuencias? Dejó ni a papá, fue una pena enorme. Perdimos mucho. Ahí. Y cuando se quemó, que a mí me tocó ver ese incendio, avivar lo que se pudo, tratar de algunas cosas, pero realmente dantesco de ver cómo una cuadra entera estaba ardiendo de pe a pa. Todo. ¿Qué se provocó? Bueno, dicen que fue por esto fue un perdero. Y había la escuela de internado lo habían prestado para la obra donguanera, un paseo de niños de la obra donguanera de Coyhaique que estaban acá. Y unos niños habían hecho este fuego en una de estas cocinas de parafines y se lo había dado vuelta. Bomberos no tuvo la capacidad para poder, había mucho viento, no tuvo la capacidad para poder apagar el incendio. Y ahí falleció la profesora se fue a refugiar a un parque. Se abrió la puerta principal y eso produjo también una corriente de aire muy grande. Y otra cosa es que en un entretecho se iba tirando todos los papeles viejos, administrativos, libros que no se usaban, entonces la entretecho estaba lleno de papel. A pesar de que se hacían cadenas, personas practicando agua, cadenas, sacar cosas, pasar la cuestión, sacar libros, sacar material que había en esa época. No. Porque había prevedor. Por tanto, esa fue una cosa chiste de la educación. Yo cuando fue el primer incendio, la escuela de Mesa de Mamán, hacia Bahía Cifuente, también un incendio que se quemó la escuela, no toda, pero se quemó la escuela. Me tocó andar en las gestiones, porque esos años yo fui gremialista, bueno, soy todavía colegial por el colegio de profesores. Y como presidenta provincial de esos años me tocó luchar
para que hagan pronto la construcción, que con la CDM de Educación esos años teníamos que hasta recorrer, yo creo que hasta arriba, hasta Losa, para ver cómo iban quedando los trabajos. Pedimos a la municipalidad que nos facilitaran una oficina, nos reunimos y empezamos a hacer fichas y a matricular alumnos, porque la mayoría de la gente pensó en sacar a sus hijos de acá. Y nosotros tuvimos que luchar para mantener nuestra matrícula y para mantener nuestra carpeta. Y que le hicieran lo primero al curso, al tercero medio le tocó el incendio y al año siguiente le tocó el volcán. Y claro, entonces, ¿cuánto se iba a construir la escuela? Pensamos que decían que en agosto iban a tener al manto. ¿Y dónde? Una construcción. Así que hicimos gestiones, ese tiempo yo como apoderada y como el colegio de profesores, todo. Y los llevamos a los chicos de cuarto medio a Poyaique, al Liceo B2. Ahí nos cooperó la Seremi de Educación, y ese tiempo era Rosa Sangüesa. Pero como siempre, como buenos patagones, no nos dejamos estar. Después, cuando se construyó esto y empezó a funcionar en el año 94, el Ministerio decidió separar las dos cosas. Y así nació. Nosotros nos quedamos con el liceo con el nombre, Liceo Luisa Ramón Palma, que así se llamaba de antes, y la escuela pasó a llamarse Escuela Ciencias Chicos. Escuela de Ciencias Chicos. Fue lo que será. Sé que han habido intentos de ponerle un nombre. A mí se me contaba que esto debe llamarse Escuela Luisa Ramón Palma, que fue quien creó la escuela, quien incentivó la escuela, quien se mantuvo la escuela, quien fue primera directora, quien fue primera profesora, toda la escuela fue la señora Luisa Ramón Palma. Capítulo 6. Presente y futuro. ¿Qué opina de la educación de hoy en día? Yo pienso que ustedes tienen lo mejor, muchos medios, y veo que la juventud parece que no capta, como que pierde muchas oportunidades, porque ese tiempo, bueno, nosotros teníamos que hacer mucho esfuerzo para sacar a los niños que tenían interés y que eran inteligentes para que no se perdieran, para sacarlos de la comunidad a estudiar a otro lado, porque costaba el traslado, de pensión, de todo. Antes muchos niños eran de mucho esfuerzo, no pues deseaban y no tenían la oportunidad para estudiar, no porque no fueran capaces. Si me preguntan, yo guardo muy buenos recuerdos de mi infancia, en la escuela, mi infancia en Chile Chico, de la oportunidad que tuve para crecer sanamente, de los vecinos de la época de mis compañeros de curso, de mi profesor, de asistente. Chile Chico se ve muy próspero, próspero en términos de hospital grande, escuela de liceo gigante, alto cemento, alta calle pavimentada. Pero también lo veo falto de algunas cosas que tenían nuestros antiguos: solidaridad, sentirse hermano con el otro, vivir en comunidad. Eso es lo que creo que nos está faltando un poquito. Muchas gracias por haber respondido a todas estas preguntas y una vez que sí, le agradecemos. Bueno, gracias, ojalá que hayan quedado satisfechos con nuestra respuesta. Y para mí fue un agrado, igual muy grata. Gracias. Y que sigan siendo buenos alumnos. Y que el día de mañana, que estoy viva, sepa que ustedes son una gran persona, profesionales. Y no solo ser profesional, todo trabajo es bueno. ¿Y usted cómo ve el futuro de Chile Chico?
o un futuro maravilloso? Para ustedes, un lugar maravilloso, con un clima maravilloso, con una infraestructura maravillosa y con algo por lo que muchos estamos tratando de hacer, con una vida humana maravillosa, ¿ya? En términos de solidaridad, de hermandad y de poder hacer una comunidad, volver a ser comunidad. Si logramos eso, ustedes van a tener un futuro maravilloso en esta localidad. Todos ustedes, porque van a poder formar a sus hijos, a sus familias, en esta tranquilidad, en esta hermosura, pero además en un concepto diferente, en un concepto de ser solidario, de ser comuna, de ser iguales, de que todos estemos en la misma. Si logramos eso, tenemos una ciudad perfecta, la mejor del mundo.